Quisiera que retomemos Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 7. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Cuando traían estos grandes bloques de piedra desde la cantera, llegaban los edificadores y buscaban el mejor lugar para poder colocar aquellas piedras ya bien delimitadas, bien delineadas, y buscaban el mejor lugar para poderla colocar. Y sucedió algo muy curioso, según cuenta la tradición judía. Claro, no es bíblico, es una tradición que sucedió en ese momento. De repente, entre las rocas que les trajeron, vino una roca muy grande, demasiado grande, de tal manera que los constructores no pudieron ubicarla en un lugar en específico. Y entonces la narración dice que lo que hicieron los edificadores fue, al no encontrarle lugar a esta gran roca, fue hacerla a un lado y quitarla de ahí, despeñarla hacia el valle. Y continuaron con la construcción del edificio, del templo. Cuando ya lo hubieron terminado, había la necesidad de poner lo que se conoce como cabeza de ángulo. Y entonces mandan a preguntarle a los canteros dónde estaba, porque no había llegado la piedra de ángulo, que es la piedra de hasta arriba, la piedra que le da peso a toda la estructura para evitar que los cimientos y que las piedras se vayan a desplazar. Es una gran roca enorme que se coloca generalmente sobre la parte superior de la estructura y que genera peso suficiente para poder evitar que las piedras de abajo, la construcción, se mueva y que pueda ser una construcción firme. Y la respuesta que le dieron los canteros es: te la enviamos desde hace meses. Era una piedra que ya te enviamos desde un principio. Y entonces acordaron que habían desechado esa piedra y tuvieron que descender al valle de Cedrón, que es el valle que está a un lado del monte donde está el templo, para buscar aquella gran piedra y con sus propios medios y fuerzas poderla subir hasta nuevamente colocarla en el templo y así concluir el templo de Jerusalén. De ahí viene esta idea, este concepto de la piedra que desecharon los edificadores. Si nos vamos al Salmo, capítulo 118, Salmo capítulo 118, nuevamente se nos hace referencia a esta piedra, ¿sí? Aclaro, es una narrativa judía, no podemos corroborarlo, pero no suena ilógico ni suena desproporcionado a lo que vemos que la Escritura nos narra acerca de la piedra que desecharon los edificadores. Dice la Escritura en el Salmo capítulo 118. A partir del versículo número 20, dice la Escritura: esta es la puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. ¿Qué había sucedido o qué está narrando aquí el Salmo 118? Lo que aparentemente sucedió cuando se estaba construyendo el templo de Jerusalén. Hubo un grupo de edificadores que desecharon esa gran piedra pensando que no tenía lugar en la construcción del templo, y al final se dieron cuenta que sí tenía un lugar
y no cualquiera, sino la piedra más grande que permitía asentar los ángulos de las esquinas en el templo. De eso vamos a estar hablando, amados, de cómo es que se puede desechar tan fácilmente o se puede ignorar a Cristo en nuestras vidas, en este mundo, y están desechando, al igual que fue en aquel momento, la piedra más importante, la persona más importante que puede existir en nuestras vidas. Vamos a cerrar nuestros ojos y levantar una oración a Dios. Padre, te necesitamos mucho. La verdad es que no queremos que por ignorancia, como quizás estos constructores tuvieron, desechemos la persona más importante que necesitamos en nuestras vidas, a ti, amado Jesús. Por favor, te suplico que tu gracia, que tu palabra esté sobre nosotros y abras nuestros corazones. Te ruego que me permitas exponer adecuadamente tu palabra y que llegue como una semilla que dé fruto al 100%, en el nombre de Jesús. Amén. Y entonces, esta narrativa nos ayuda a entender que muchas veces por ignorancia o porque pensamos que no encaja en nuestra forma de vida, en lo que vamos construyendo como vida, desechamos ciertas verdades que Dios nos da, ciertas cosas que Jesús pronunció, que habló y que deberían de ayudarnos más en la construcción de nuestras vidas. Jesús dijo en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo que habría de comparar nuestras vidas como un hombre prudente o imprudente que están en plena construcción, ¿sí? Tú y yo estamos construyendo nuestra vida, estamos construyendo nuestro futuro. Nos guste aceptarlo o no, estamos en plena construcción y desechamos o aceptamos distintos tipos de materiales, ¿sí? Y nuestras decisiones implican que estamos haciendo a un lado ciertas cosas o estamos admitiendo otras. Y lo que buscaba Jesús a través de ese momento transmitirle a la gente es: oye, tu vida está en construcción y tú tienes que elegir el lugar en el cual vas a construir tu vida, y tú tienes que elegir el tipo de material con el que vas a construir tu vida, ¿sí? Y entonces Jesús dice: el que oye mis palabras y las guarda será semejante a aquel que construye su casa, que edifica su casa sobre una roca. En cambio, el que escucha sus palabras pero no las hace es aquel que edifica su casa sobre la arena. Los dos reciben lo mismo, los dos son edificadores y los dos reciben el mismo material. La diferencia es dónde decido construir y con qué me quiero quedar de material para construir, ¿sí? Por supuesto que aquellos que edifican sobre una roca lleva más trabajo, porque hay que estar perforando con pico. En aquel momento, imagínate, hoy existen excavadoras y existen artefactos que nos ayudan a poder abrirnos camino en las cosas que son más duras, pero en aquella época era con picos, con herramientas de hierro, así que el trabajo era mucho más intenso. Lo que nos quiere transmitir Jesús es: ¿quieres que tu casa sea edificada bien en firme? Necesitas trabajo adicional, más allá de lo que tienes como una forma de vida actualmente. Yo sé que todos tenemos distintos trabajos, distintas actividades, pero requerimos ir a más, ¿sí? Necesitamos edificar nuestra casa sobre la roca de las palabras de Cristo, de tal manera que no nos quepa duda que podamos estar edificando de manera sólida y verdadera. La piedra entonces que quizás tú puedes desechar puede ser la verdad más importante para tu construcción. Tómalo en cuenta para que guardes las palabras de Dios en tu vida, ¿de acuerdo? Esto es algo que debemos de entender y de analizar con todo el corazón. Por eso dice: de parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa. Dios quiere edificar tu vida, te otorga verdades, ¿de acuerdo? Te está dando cosas que puedes poner en obra, poner en práctica.
No se trata solamente de algunas, es mucho lo que Dios nos está brindando para que lo pongamos por obra. Hay cosas que sí cuestan trabajo y que da temor practicar, porque quizás pensamos que el resultado puede ser contraproducente, pero la realidad es que Dios desea que vivamos una vida de acuerdo a su palabra, que podamos aprender a confiar en Él, en lo que nos ha concedido, lo que nos ha entregado. En otro momento, ya más adelante en la historia, ya cuando Jesús muere, resucita y es llevado al cielo, en cierto momento está el apóstol Pedro, acababa de hacer un milagro, Dios hizo un milagro por medio de Pedro, había sanado a una persona coja. Y entonces toda la multitud se asombra y se aglomera, y al lado de los apóstoles iban Pedro y Juan, y entonces todo el mundo está ahí viendo qué milagro había sucedido tan enorme, y este Pedro comienza a predicarles el evangelio. Y una de las cosas que les dice en Hechos capítulo 4, algo que es importante que reconozcamos. Hechos capítulo 4, versículos 9 al 13. Y Pedro le dijo, capítulo 4, versículos 9 al 13. Dice el apóstol, dice la Biblia: puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, porque empezaron a preguntar, y cuando les decía es que es por Jesús, se enojaban. ¿Cómo dices tú esto, no? Y entonces dice, puesto que se nos interroga acerca de esto, versículo 10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. O sea, aquí desde luego que Pedro se hace a un lado y le da la gloria a quien merece la gloria, que es Cristo. Y entonces sucede lo siguiente: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Nuevamente hace una alusión a la piedra desechada, la piedra que hicieron a un lado. O sea, como nos podemos dar cuenta, sí fue un evento que se llevó como un proverbio a través de las generaciones entre ellos, porque la tienen presente. Es una verdad, un ejemplo de algo que ellos tienen muy presente. Oye, es que desecharon la piedra los constructores, ¿no? Y a lo mejor las generaciones siguientes se asombraban de decir, ¿cómo es posible de no se dieron cuenta que tenía el tamaño perfecto para asentar las esquinas de la construcción? Es que era demasiado obvio que tenía bien clarita la forma de que era la piedra angular. Y a lo mejor aquellos que están crucificando a Jesús decían lo mismo de los antepasados que desecharon la piedra angular. Es bien importante aprender de esto, amados, porque muchas veces somos muy dados a mirar lo que otros dejaron de hacer, cuando a lo mejor nosotros mismos deberíamos de reflexionar si estamos dejando de hacer cosas, si estamos dejando a un lado verdades que Dios nos proporciona para nuestra vida. Pero eso sí, estamos muy prestos para ver lo que otros no hacen. Sí, momento, hagamos una reflexión interna y propia, digamos, Señor, ¿qué es lo que yo estoy dejando de hacer? No vaya a ser el caso de que mientras yo volteo hacia atrás o volteo hacia un lado y digo, fulanito de tal está dejando de hacer esto, yo también tenga cosas que estoy dejando de hacer, que Dios me ha dado verdades y que no las estoy considerando, no las estoy contemplando. Y entonces aquí el apóstol Pedro dice, este Jesús es la piedra reprobada por los edificadores. ¿Por qué fue reprobado Jesús? Por la religión judía. Porque no se adaptó, porque no se acopló a lo que ellos esperaban
que debía ser el Mesías. Ellos creían que el Mesías debía ser de cierta manera, tener ciertas características, actuar de cierta forma, y como no se acopló, entonces fue desechado. Exactamente igual que en aquella época cuando se estaba construyendo el templo. El templo dijeron, es que no se adecúa a nuestra necesidad. Ellos decían, estamos construyendo esta parte de este muro y esta piedrota, esta enorme roca, no se adecúa a nuestra necesidad presente. Y a veces desechamos porque pensamos que no es para este momento, que no se nos ajusta esta verdad. No, es que eso ya lo conozco, es que eso ya lo vi. Oye, Dios te lo está enviando, No importa el tiempo que tengamos de caminar, Dios me está otorgando una verdad o recordando una verdad que ya había puesto en mi corazón y que a lo mejor no estoy llevando a cabo. ¿Sí lo entendemos, amados? A lo mejor estoy desechando lo que Dios había puesto en mi corazón, la verdad que Dios me había brindado, y entonces me está volviendo a recordar, oye, acuérdate que tú has hecho esto. Así que no creas que eres mejor que aquellos edificadores que aventaron ahí, hacia el Valle de Cedrón, aquella gran piedra, pensando que no les servía para la construcción. Y cuando voltean y preguntan, oigan, ¿y dónde está la piedra angular? Te van a decir los canteros, oye, te la mandé desde un principio y no la guardaste. Pero es que ¿por qué me la mandas hasta el principio si era para el final? Diría alguno, porque era una piedra perfecta. Era una piedra que encontramos idónea para colocarse como piedra angular. Ay, no lo vi, no lo supe aprovechar, no lo entendí. Y entonces haya un reproche y te quedes falto de hacer algunas cosas que Dios te hubiera bendecido de manera distinta. ¿Sí lo vamos entendiendo, amados? A veces somos muy prontos para desechar cosas y no darnos cuenta que lo que Dios me está diciendo hoy es, guárdalo. Oye, pero no me sirve. No estoy diciendo que te va a servir ahorita, te va a servir después. Guárdalo. Oye, pero es que no se me aplica en este momento. Yo lo sé. Te lo estoy otorgando como una pequeña joya en tu mano para que lo guardes. Te va a servir más adelante. ¿Sí lo vamos entendiendo, amados? Lo que Dios te otorga, te lo está dando desde ahorita. Quizás se aplica en este momento a tu vida, pero quizás sea más adelante. Y tú dices, pues no, como que no me ajusta, ¿no? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Es importante que podamos comprender esto. Continúa diciendo la Biblia, versículo 12, y en ningún otro hay salvación. Así de sencillo lo declara el apóstol Pedro, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Muchas veces hay personas que no ven a Jesús más que como un maestro X. El Islam cree en Jesús, ¿sí lo sabías? Pero no lo cree como Dios hecho carne, no como nosotros lo creemos. Ellos creen que Jesús es como un profeta. Y cuidadito con que lo pongas por encima de Mahoma, porque entonces vas a tener problemas con ellos. Pero Jesús está dentro del credo islámico. Abraham está dentro del credo islámico. O sea, hay personajes bíblicos dentro del Islam que tenemos en común. Pero Jesús, ellos no lo ven como la piedra angular. Ellos lo ven como un profeta. ¿Sí? Lo ven como alguien que hizo una buena obra, como un maestro. Nosotros, y lo que nos enseña la Escritura es que los primeros cristianos sí veían a Jesús como Dios hecho carne. Hace no mucho encontraron en un piso ahí cerca del mar de Galilea, una casa. Encontraron una zona arqueológica, ahí arqueólogos de Israel, comenzaron a ver de qué se trataba, y resulta que era aparentemente una de las casas de lo que era la antigua Capernaum, ¿sí? La antigua Capernaum donde vivió Jesús. Y en una de las casas, en el piso, había grabado en griego del primer siglo,
Jesús, Dios, decía Jesús, Hijo de Dios, Dios mismo con nosotros. Eso lo encontraron apenas hace pocos meses del primer siglo. Es decir, no es una locura que nosotros creamos que Jesús es Dios hecho carne, porque desde aquel entonces lo dejaron escrito. ¿Sí me doy a entender? O sea, no es algo nuevo, no es una nueva manera de interpretar. Los primeros cristianos, los del primer siglo, entendían que Jesús era Dios hecho carne. Entonces, no estamos errando en la interpretación que le damos. Para los primeros cristianos, y este piso de esa época determina o les dice lo que significaba Cristo para ellos también. Sí. Y se encontraron ahí en las antiguas ruinas de Capernaum. Algunos dicen que pudo haber sido la casa del propio Pedro. No lo sabemos, pero lo que sí es una realidad es que está en griego clarito acerca de Jesús como Dios para los primeros cristianos en el primer siglo. ¿Qué más nos dice la Escritura? Y en ningún otro hay salvación. ¿Nos podemos salvar por obras? No. No hay salvación en nadie más. No hay una salvación en una organización. No hay salvación en un grupo religioso. No hay salvación en una persona. No. Solo hay un nombre por el cual podemos ser salvos. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Versículo 13 dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Eran personas que decían: este de verdad estuvo con Jesús, no porque sea una persona ilustrada, sino porque no lo es, y habla con una autoridad, y habla como quien conoció a Jesús, como quien tiene comunión con Él. Sí. Eso es lo que nos diferencia entre grupos y grupos de creyentes. Cuando una persona de verdad está teniendo comunión con Dios vivo y verdadero, se va a notar, porque tiene todo el tiempo la presencia y las palabras de Dios, conoce a su Dios, conoce a quien cree, y por lo tanto no tiene lugar a dudas de cómo compartir su fe. Sí. Dios es fiel y verdadero con nosotros y tiene compasión. Entonces, esto de la piedra angular no es un concepto inventado por el Nuevo Testamento ni inventado por los apóstoles, de ninguna manera. Viene, de hecho, del Antiguo Testamento. Inclusive la piedra angular es tan importante que en el libro más antiguo que se tiene de la Biblia está presente. ¿Alguien sabe cuál es el libro más antiguo de la Biblia? No es Génesis, es el libro de Job. Vamos a Job capítulo 38. Job capítulo 38, versículos 4 al 6. Dice la Biblia: ¿dónde estabas tú? Está hablando Dios con Job, y en este momento le está haciendo reproche Dios de decir: bueno, tú me juzgas, pero ¿dónde estabas cuando yo estaba haciendo esto y esto? ¿Dónde estabas tú cuando estabas haciendo los cimientos del mar? ¿Dónde estabas tú cuando se estuvo formando esto y aquello? Entonces ya empieza a haber un reproche de decir: es muy fácil sentarte y juzgar sin estar presente en las cosas que se hicieron. Continúa diciendo la Biblia: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra, Job? Se lo estaba preguntando Dios a un ser humano. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. A ver, si te sientas como juez y dices: ¿por qué yo no debo hacer esto, no debo de hacer aquello? Explícame dónde estabas tú el día que se fundó la tierra. Versículo 5. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases?
¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? O sea, la piedra angular está presente en el libro más antiguo de la palabra de Dios, el libro de Job. Por lo tanto, esto no es un concepto meramente arquitectónico, tiene un aspecto teológico, ¿sí? Tiene un propósito de estar. Entonces lo vemos aquí, aparece en este momento, pero también aparece en el momento en que, por ejemplo, el profeta Isaías estaba profetizando. Isaías 28, 16. Nos dice la Escritura, Isaías 28, versículo 16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Está hablando el profeta Isaías. Y nuevamente, Dios le está dando un contexto teológico, no meramente arquitectónico. No es parte de una construcción y ya, se acabó. Es un concepto o una idea que trata de transmitirnos un mensaje. Oye, Jesús es la persona más importante de tu vida, o debe de ser la persona más importante de tu vida. ¿Sí? Por tanto, así dice el Señor: he aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra. Para cuando Isaías esté escrito ya había sucedido lo del templo de Jerusalén. Así que se entiende por qué razón Dios toma como ejemplo una piedra o la piedra angular para decir: oye, lo que desechas, aguas, porque puede ser lo más importante que te puedes imaginar. No deseches nada de lo que yo te doy, tómalo todo en cuenta. Y entonces por eso dice: piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Qué hermoso es cuando Dios nos da ejemplos así muy sencillos de cosas que podemos ver. Ellos tenían al alcance, ellos edificaban cosas, ellos edificaban casas, ellos edificaban el templo, ellos edificaban construcciones y necesitaban estas piedras angulares porque sobre ellas basaban parte de su trabajo arquitectónico, de su trabajo de edificación. ¿Sí? ¿Qué más nos dice la Biblia? Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 en adelante. Primera de Pedro, capítulo 2. Esta parte de la Escritura ya es lo que para ti y para mí debe convertirse la piedra angular o Cristo. Dice la Escritura: desechando pues toda malicia. ¿Qué es la malicia? La malicia es estar pensando que todo el mundo está mal y yo estoy bien. Quien cree de esa manera está siendo malicioso, le está adjudicando maldad a las personas sin conocerlas, sin tener evidencias de que en verdad la gente o una persona o varias personas esté mal. Desechad pues toda malicia, pero también tienes que desechar el engaño. Por eso dice aquí: por lo cual, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Estas cosas imposibilitan ser edificado, por lo que ahorita vamos a seguir leyendo. Toma en cuenta, estos pensamientos te van a impedir que puedas reconocer cuando Dios te da una verdad para tu vida, para que le edifiques. Estas cosas que estamos leyendo aquí te van a estorbar para que tú puedas construir tu casa adecuadamente.
Malicia, pensar mal. Hay un dicho en el mundo, ¿no? Piensa mal y acertarás. Bueno, Dios me dice que si yo pienso bien, si yo más bien le doy la vuelta y digo, voy a pensar benignamente, voy a pensar que Dios tiene buena voluntad conmigo y que me está queriendo enseñar, no le voy a atribuir maldad a nadie, no le voy a atribuir maldad a las circunstancias que se me presentan, no voy a pensar que Dios me quiere enseñar. Cuando hay este cambio, entonces las verdades de Dios relucen tan hermosamente que te hacen bien a tu alma. Pero tienes que desechar la malicia, tienes que dejar de ser malicioso. La malicia te va a estorbar para recibir las verdades que Dios te quiere brindar. ¿Qué más te va a estorbar? El engaño. ¿Pero qué engaño? ¿El de otras personas o el mío? El mío. ¿Por qué? Porque ¿a quién está pidiendo que deseche? A mí. No le está pidiendo al otro que deseche, me está diciendo a mí. Desecha tú la malicia, tú desecha el engaño. ¿Sí? Tu corazón tiene que ser limpio, tiene que ser un corazón sincero. En otras palabras, no tienes por qué estar adjudicándole a Dios ninguna maldad, y por lo tanto tú debes de tener un corazón sincero, que busca a Dios con sinceridad, con rectitud. ¿Sí lo entendemos? La postura de Dios contigo debe ser así, de deseo sincero, ¿de acuerdo? Entonces dice, todo engaño personal, no me tengo por qué engañar a mí mismo. No tengo por qué decirme mentiras y plantearme escenarios donde a lo mejor mi emoción resulte estable, ¿no? Que resulte que estoy bien. Espérame tantito, primero, ¿qué es lo que Dios tiene que decirme? Bueno, para poder realmente edificar nuestra vida, necesitamos quitarnos la malicia, quitarnos el engaño, o sea, ser sinceros, pero también quitarnos la hipocresía. Que no nos interese dar apariencia de nada. Porque lo que queremos es entrar en el reino de los cielos. Y en el reino de los cielos solo están las piedras que fueron formadas y que fueron bien diseñadas desde la cantera, o sea, desde la tierra. ¿Sí lo entendemos, amados? Entonces dice, desechando todo engaño, hipocresía, envidias. ¿Cómo la envidia me puede provocar un problema de edificar? Porque estoy viendo lo que el otro hace, en lugar de dedicarme a hacer lo que yo tengo que hacer. En el momento en que estoy viendo lo que otros hacen o dejan de hacer, es que aquel tiene más gente que acá, es que el de allá tiene menos gente que acá, es que si yo me concentro en lo que otros hacen, dejo de trabajar en lo que tengo que estar poniendo mi mirada. ¿Sí? Entonces la envidia me va a ser un problema de edificar correctamente lo que Dios me ha concedido. ¿Sí lo entendemos, amados? Dejemos de estar mirando la paja en el ojo ajeno, porque entonces vamos a concentrarnos a ver lo que otros hacen y no a concentrar en lo que yo debo hacer, porque cada uno tiene su propia responsabilidad para con Dios. ¿De acuerdo? Entonces por eso dice, ni hipocresías, envidias. No tengo por qué estar sintiéndome incómodo por lo que otros hacen o dejan de hacer. Cada uno tiene su propia responsabilidad delante de Dios. Y continúa diciendo, y todas las detracciones. ¿Qué es una detracción? Básicamente una detracción es cuando actúas en contra de la gente, cuando hablas en contra de la gente, cuando quieres destruir lo que otras personas edifican. ¿Sí me explico? Entonces, una detracción es un fruto de la envidia. Bien, estas cosas te van a impedir que puedas construir adecuadamente tu vida. Anótalas, porque de verdad, si no te las grabas, va a ser un problema que puedas hacer bien las cosas conforme a Dios. Tienes que quitar esto de tu corazón. Versículo número 2. ¿Qué sí debo hacer? ¿Qué sí debo entender que debo hacer? ¿Qué cosas? Ya me dijo Dios qué es lo que debo desechar. Ahora me dice qué es lo que sí debo hacer. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada,
A ver, aquí lo que Dios me está convocando a hacer es a anhelar que lo que esté aprendiendo no esté adulterado. Anhelar que lo que esté aprendiendo, que lo que estoy escuchando no venga mezclado con las humanidades y con las referencias del mundo y con derechos nuevos, etc. O sea, que no haya nada que venga mezclado en lo que estoy aprendiendo. ¿Sí? Que sea una leche sin estar adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amado, ya sabemos lo que tenemos que desechar por un lado, y por otro lado me dice que sí tengo que hacer, y es desear, anhelar, querer, buscar lo que en verdad esté alimentando mi alma, aquello que no esté adulterado, aquello que me haga crecer. Hoy en día puedes ir a muchas congregaciones y está bien, pero te pueden poner el pie para no crecer. Y llegas y te dicen, no, es que así no trabajamos aquí, así no hacemos las cosas aquí. Y entonces te empiezan a poner trabas para hacer la voluntad de Dios porque tienes que tener la palomita o el permiso. No, amado. El propósito de Dios es que crezcas, que desarrolles tu fe y tu cristianismo. Sí. Y entonces aquí me dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Aquí la Biblia sí me hace una advertencia de que no tengo que estar escuchando cualquier cosa. La leche adulterada sí me puede provocar un problema de salud o de edificar, me puede estorbar. ¿Sí? Es como decir, ¿a qué estoy escuchando? ¿Qué tipo de material estoy recibiendo? ¿Estoy recibiendo material sólido, material firme para poder construir? ¿O estoy recibiendo hojas y algunas ramas? ¿Qué estoy escuchando? Así que aquí no se trata de decir, no, pues todos son iguales, ¿no? No. Hay que buscar la leche no adulterada, la que no tiene mezclas, la que tiene fundamentos y bases bíblicas. Versículo 3. Si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Y hace una aclaración contundente Dios. ¿Sabes de qué están llenas muchas iglesias que tienen su doctrina adulterada? De puras personas que no han recibido la benignidad de Dios. O sea, Dios no las quiso llevar ahí. Dios no es que ellos hayan estado ahí, ay, es la voluntad de Dios que yo esté aquí. No, porque Dios no te va a llevar a un lugar donde la doctrina o donde estés escuchando cosas adulteradas. Porque sabe, Él desea que crezcas para salvación, amado. Que crezcas y llegues al reino de los cielos. Así que no te va a dirigir, no te va a guiar a un lugar donde haya está adulterada lo que te están enseñando, donde te estén enseñando cosas incorrectas. ¿Sí me doy a entender? Entonces por eso dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Así, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Es una benignidad del Señor estar en un lugar donde la leche no está adulterada. Es una buena voluntad de Dios para nosotros. Así que desechemos la hipocresía, desechemos el engaño, las malicias, las envidias, las detracciones, porque Dios está teniendo buena voluntad conmigo. Me está edificando. Es importante aquí hacer esta separación y entender que sí es verdad, hay un montón de iglesias, y hay un montón de iglesias que pueden quedar por nuestras casas, pero aquí lo importante es no recibir leche adulterada. Versículo número 4. Acercándonos a Él, piedra viva. ¿Cuál es el propósito de una comunidad? De una persona cuando empieza una búsqueda de Dios, acercarse a Jesús. No es una serie de elementos históricos. Te estás acercando a Cristo. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Los hombres desecharon a Cristo,
pero para Dios es escogida y preciosa. Versículo número 5. Vosotros también, como piedras vivas. Ay, mira, nos compara piedras vivas ahora a nosotros. O sea, ya no nada más es Cristo la piedra angular, ahora me está comparando también a una piedra viva. Acercándose a él, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, como piedras que estamos vivas, como personas vivientes, sed edificados como casa espiritual. Ya sabemos lo que tenemos que desechar, ya sabemos lo que sí tenemos que anhelar. Ahora hay que estar al pendiente de que estemos siendo edificados como casa espiritual, que nuestra vida hacia Dios, no que se aleje de Él o se meta en Él. Cada uno tiene su casa espiritual, cada uno es una casa espiritual. Y lo que tú metas en tu casa espiritual tiene mucho que ver con lo que vas a poder desarrollar en tu vida. Si tú metes en tu casa espiritual, vas a crecer. Tienes de qué manera y con qué material, con qué cosas cuentas para tu casa. ¿De acuerdo? Y sacerdocio santo. ¿Sabes para qué servía un sacerdote? Para interceder por los hombres. O sea, tiene dos propósitos. Me la llevo muy bien con él, es mi amigo, él me escucha, él me oye y hablas maravillas de cómo te llevas con Dios. Pero en el reflejo de cómo te llevas para con tu familia, queda hecho pedazos tu argumento de que estás bien con Dios. Amado, aquel que se lleva bien con Dios procura hacerle bien a su prójimo, procura hacerle bien a su entorno, cambia, ¿sí? Ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales. Ojo, dice espirituales. No quiere decir que tengo que hacer una manda de aquí a no sé dónde y que ahora esto y ahora aquello y voy a ir a darle la bendición a San Fulanita. Nada que ver con eso, nada que ver con eso. Aquí la Biblia me está diciendo que somos sacerdotes santos, estamos tratando de servir en santidad a los demás, pero además para ofrecer sacrificios espirituales. No te tienes que cortar nada, ni nada de por el estilo. Es algo espiritual. Aceptables a Dios, ¿por medio de quién? De Jesucristo. O sea, ni siquiera somos nosotros. O sea, es lo que yo puedo hacer de bien y que Dios lo acepte por medio de Jesucristo, porque es Jesús el que está poniendo en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Y entonces va a ser recibido por Dios. Es Jesús en mí quien hace el sacrificio, el que hace el esfuerzo, no yo. Por eso Dios acepta las obras posteriores a nuestra salvación, no porque nosotros seamos los buenos, sino porque el que vive en nosotros ahora es el bueno, Cristo en nosotros. Y por eso las cosas que hacemos hacen sonreír a Dios, porque Jesús las produce en nosotros. Y eso es algo maravilloso. No te dejes engañar diciendo es que no tienes que hacer nada más. No, sí tenemos una vida que hacer de ser un casa espiritual y además sacerdocio santo, o sea, buscar la salvación de las personas. Por lo cual, dice el versículo 6, por lo cual también contiene la escritura: he aquí yo pongo en Sión la principal piedra angular. Nadie puede estar por encima de Cristo, pero todos estamos por debajo de Él. Y todos somos piedras vivientes. Escogida, preciosa, el que creyere en Él no será avergonzado. Si nos atrevemos a creer en Jesús, y si Jesús me dice, oye, este es el camino a seguir, ve por Él con confianza. No te va a llevar a un lugar donde vayas a tener desgracias, no. Te va a llevar a formar tu carácter, a crecer como casa espiritual. Versículo 7. Para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Y vaya que sí lo es.
Es la persona más preciosa que puede existir para nosotros. Es verdad, tenemos muchas personas muy amadas, la familia es amada, nuestros padres son amados, nuestros hijos son amados, pero nadie es tan precioso como Él lo es, para cuando realmente creemos en Cristo. ¿Sí? Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza de ángulo. Es decir, ¿para quiénes Jesús representa uno más? Para los que no creen. Para ellos están desechando la mayor piedra, a la persona más importante de sus vidas. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Por qué hace caer la persona de Jesús? Porque cada uno de nosotros tiene que tomar una decisión respecto a Él. Cada uno de nosotros tiene una decisión que tomar ante Él. La cruz es un evento, la crucifixión es un evento tan importante, tan valioso, que no podemos simplemente decir, pues no sabía. No, nos lleva necesariamente a tener que tomar una decisión. ¿De qué lado voy a estar? ¿Del lado de los que desechan o del lado de quienes para Él Jesús es precioso? Continúa diciendo la Biblia, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropezarán en la piedra, en la palabra, siendo desobedientes. ¿Cómo es que se tropieza? Siendo desobedientes. O sea, escucho y no hago. Eso es un tropiezo. No es que ahí me hicieron tropezar, hermano. Espérame. El no obedecer la palabra de Dios es lo que te produce el tropiezo. No estés echando culpas. El no obedecer lo que dice las Escrituras es lo que produce el tropiezo. ¿Hay del mundo por los tropiezos? Sí, vendrán. Pero hay de los que no obedecen a la palabra de Dios, porque van a tropezar y van a vivir vidas engañadas. Y ya sabemos que para poder ser edificados hay que desechar el engaño, la malicia, etcétera, lo que ya vimos. ¿Sí? Versículo número 9. Más vosotros, se refiere a los que creemos, para los que Jesús es precioso, más vosotros sois linaje escogido. Wow. Ya no hay esto de que si eres judío, si no eres judío, si eres griego, si no eres griego, no. Somos linaje escogidos por cuanto creemos, no por cuanto el origen de nuestra raza tenga. Creemos, entonces somos linaje escogido. Real sacerdocio, nación santa. Pero hermano, hay cristianos en China, ¿cómo podemos ser una nación santa? Porque tenemos esta idea de las divisiones políticas, ¿no? Y entonces, como decimos, están en China, entonces no somos un mismo cuerpo, ¿no? Si somos una misma nación santa, porque somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, por encima de las divisiones políticas, por encima de las lenguas, tribu, pueblo o nación. Somos un mismo cuerpo. Aún dentro del propio país, aún dentro de la propia ciudad, habrá iglesias que de verdad amen a Dios y estén entregadas a su palabra y estén viviendo esta leche no adulterada, que definitivamente son parte del cuerpo, y a lo mejor ni siquiera los conocemos, pero son parte del cuerpo. Y no por el hecho de no conocer a alguien, deja de ser parte del cuerpo. Somos parte de un mismo cuerpo, de un mismo linaje, de un real sacerdocio, de una nación santa. Pueblo adquirido por Dios con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Dice aquí. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuál es nuestro propósito como cristianos, como creyentes, como aquellos que desechamos todo esto y ahora anhelamos la leche no adulterada, para aquellos para quienes Jesús es piedra preciosa? ¿Cuál es el propósito? ¿Anunciar las virtudes de un predicador? No. ¿De una organización? No. ¿De una religión? No.
de aquel persona, está hablando de una persona, de aquel que nos llamó. ¿Quién te llamó? Jesús. ¿A quién debemos de anunciar? A Jesús. Es a Él a quien le debemos todo. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No, hombre, hermano, es que a mí me cuesta un montón de trabajo hablar. No te digo que hables, simplemente da lo que Dios te da de gracia. Ora por las personas. Puedes decirle a alguien: mira, yo no te sé explicar muy bien esto, pero voy a orar por ti. Eso es amar. Eso es anunciar una de las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amar es parte de Él, ¿verdad? Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. No fuimos pueblo por herencia, por nacimiento, por sangre, por conocimiento, no. Es que soy evangélico de cuna cristiana. ¿Y eso qué? Peor para ti si no caminas como Él quiere. Mejor ni lo digas, porque vas a tener más sentencias sobre tu cabeza. Es que aquí me dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. ¿Y qué es lo que me hace ser pueblo de Dios? Que creo en la muerte y resurrección de Jesucristo, y que vivo para Él y por Él. ¿Sí? Eso me hace pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y por eso estamos aquí. Porque alcanzamos misericordia. Es por su misericordia. Porque no es del que corre ni del que tiene prisa. No fue mi habilidad la que me dijo: hoy vete a la iglesia. No, Él es quien me trajo. Su misericordia me trajo. Así que si tú crees que no te puede ayudar, estás muy equivocado, porque te trajo para ayudarte. Te trajo para darte preciosas verdades para que edifiques tu vida. Aquellos que estamos aquí, amados, nos trajo hoy para darnos verdades. Es precioso, es misericordioso, es glorioso, es bondadoso. No somos los mejores, pero Él nos trajo porque nos ama mucho de verdad. Desea hacernos bien. Está en su corazón tu nombre, tu persona, te conoce perfectamente. Amados, versículo 11: yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. ¿Cómo quiere Dios que nos conduzcamos en este mundo? Como si no estuviéramos pertenecientes aquí, como si no fuéramos de este mundo. No quiere decir con esto que estemos en otro lugar, no. Se refiere a que nuestra conducta sea como si no perteneciéramos a este mundo, porque nuestros anhelos, nuestras prioridades, lo que buscamos no es lo mismo que busca la mayoría de la gente. Por lo tanto, sí, andemos como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Si es cierto, tienes oportunidades para hacer lo malo, todos las tenemos, todos. Pero me está diciendo: ¿sabes qué? Decide abstenerte tú para conducirte como alguien que tiene un propósito mayor que el que puede ser un momento de placer, un momento de alegría, un momento de cotorreo, ¿no? ¿Sí lo entendemos, amados? O sea, esto va más allá. ¿Por qué me abstengo hoy? ¿Por qué me puedo guardar? ¿Por qué quiero ser nación santa? Porque espero algo mayor. Porque creo que lo que aquí este mundo me brinda es enteramente pasajero. Un cierto tiempo de agrado, de gusto, de placer, para terminar sumamente tronado. No, yo no quiero eso, yo quiero lo eterno. Tengo mis ojos puestos en cosas más grandes. Tengo mi corazón puesto en Dios. Amados, yo os ruego entonces, dice, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Que no estemos siendo uno más del montón. Porque en lo que murmuran de vosotros como malhechores, es que está mal, estás bien equivocado, las cosas ya cambiaron, no seas retrógrada, y empiezan a hablar de nosotros como si fuéramos malas personas, como si fuéramos malhechores, como si fuéramos
esa clase de personas que no deberían de estar en este mundo. No deberíamos estar en este mundo. Dios nos quiere tener todavía, ya nos vamos. Dios quiera que pronto. Pero definitivamente no nos sintamos parte de este mundo. Pensemos más allá, vayamos más allá. Dice, para que en lo que de vosotros murmuran hoy, que hablan y dicen y tornan y se burlan, como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Ay, mira, si tenía razón el hermano tal. Uy, cuánto me equivoqué con la hermanita tal. Tenía razón en vivir de esta manera. Qué bueno que ella sí se guardó. Qué bueno que ella sí miró hacia adelante y hacia el cielo. Yo no, y ella sí. Ella sí tomó decisiones, él sí tomó decisiones, yo no. Yo no hice esto, a mí me faltó más valentía para afrontar estas cosas. A mí me preguntaron, oye, ¿eres cristiano? Y de inmediato me puse hasta nervioso. A mí me dio pena, a ella no. Y en lo que murmuran de ti el día de hoy como alguien desechado, decía Pablo, como ovejas en medio de lobos, como ovejas contadas para el matadero, en aquel día Dios va a decir, que se condujo así es mi hijo. Ay, Señor, yo no sabía, no. Para que sepas que lo que él creyó te lo quiso compartir y tú no quisiste recibirlo. Por causa del Señor, no, nada más hasta ahí está bien, hasta el 12. Amados, como nos podemos dar cuenta, en un breve lapso ya aprendimos qué cosas hay que desechar, qué cosas hay que reconocer y darle gracias a Dios, qué cosas debemos de buscar, cómo actuar en este mundo como extranjeros y peregrinos. ¿Cómo te sientes tú cuando vas a una casa que no es tuya? Lo que me digan, ¿no? ¿Qué toco, qué no toco? ¿Dónde puedo pasar, dónde no puedo pasar? Así como extranjero y peregrino. O sea, yo no quiero nada de este, no me interesa, estoy nada más aquí de pasadita. Así debo de conducirme en cada momento y en cada lugar, como extranjeros y peregrinos, ¿sí? Y termino con el mismo pasaje con el que empezamos, Primera de Reyes capítulo 6, versículo 7. Que está en proceso de estar siendo alisada, limada, tratada, con la finalidad de ocupar un lugar en el reino de los cielos. Tú y yo tenemos un propósito, no solo aquí en la tierra es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, pero en aquel momento seguiremos teniendo propósito. Y será el darle la gloria a Dios por lo que Él ha hecho y no por nosotros. Por lo que Él ha hecho en nosotros. Y entonces seguiremos teniendo propósitos y tenemos un lugar que ocupar delante de su presencia. Jesús prometió, por ejemplo, a una de las iglesias que los haría columnas del templo de Dios. ¡Wow! Estar todo el tiempo admirando la gloria de Dios. Hoy creemos por fe. Hoy no lo vemos, pero sabemos que es verdadero por lo que ha obrado en nuestras vidas. En aquel momento nos vamos a derretir de gratitud porque vamos a decir, valió la pena esforzarme y ser valiente. Valió la pena creerle y no solamente tenerlo como uno más en mi vida, sino creer en Cristo como el todo de mi vida. ¿De acuerdo? Ese es un llamado al que estamos invitados cada uno de nosotros, amados. Cerremos nuestros ojos. Te necesitamos tanto. Padre, gracias por darnos leche no adulterada. Gracias por estar en este proceso de edificar nuestras vidas, Señor.
Eres bueno con nosotros, Señor. Eres maravilloso, Señor. Hoy vengo a derramar mi perfume ante ti. No tengo palabras con que agradecerte. Me rescataste, nueva vida me diste. Hoy derramo mi perfume ante ti. Agradécele a Dios por todo lo que ha hecho a tu favor, porque ha estado trabajando a tu favor. Hoy vengo a derramar mi perfume ante ti. No tengo palabras para agradecerte. Me rescataste, nueva vida me diste. Hoy derramo mi perfume ante ti. Te amo, te amo, te amo, te amo. Me rescataste, nueva vida me diste. Hoy derramo mi perfume ante ti. Te amo, te amo, te amo, te amo. Me rescataste, nueva vida me diste. Hoy derramo mi perfume ante ti. Gracias, Jesús. Hoy vengo a derramar mi perfume ante ti. No tengo palabras para agradecerte. Me rescataste, nueva vida me diste. Hoy derramo mi perfume ante ti. Te amo, te amo, te amo, te amo. Me rescataste, nueva vida me diste. Hoy derramo mi perfume ante ti. Padre, antes no éramos pueblo, vivíamos como religiosos, Señor, pero hoy tuviste de nosotros misericordia, tuviste compasión, Señor. Cuán pastor anciano, llegaste hasta mi lado, poniendo tu cuidado en mi porvenir. Vivo esperanzado, feliz en adorado, voy tras tu
importa que las manos se vayan desgastando, no importa que mis pies no quieran caminar, no importa que las ganas se vayan dibujando, la vida que me has dado es por la eternidad. Tú crucificado, cuánto me has amado, tú resucitado, la vida en ti hallé. Jesús, plenamente me siento transformado, voy llevando tus promesas a mi lado. Desde que te conocí, aprendí lo que es vivir. Hoy por eso estoy aquí, porque tú me amaste a mí. Bendito sea, Señor.